Les estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, nuevo programa en esta jornada, como todos los miércoles, a través de la pantalla del Canal 4 Regional y llevando temas, tópicos de interés general que nos atraviesan también a todos los argentinos, porque bueno, lo que vamos a abordar en esta primera parte está relacionado nada más y nada menos con el tema de la inclusión y el lenguaje, básicamente, ¿no? Nosotros hemos analizado en la década del 70 aquellos grupos que se dieron en determinado país a través de la inclusión por la igualdad de género, básicamente, ¿no? Lo que tiene que ver para distintos movimientos, también trasladado a distintos grupos étnicos, ¿no? Que tiene que ver tal vez con grupos de pueblos originarios también. Recordamos que las primeras protestas se dan en grupos de gay, lesbianas, para tener obviamente la igualdad en la década del 70. Hacia 1990 para nuestro país comenzamos a hablar y a escuchar de esta diversidad cultural, ¿no? Que encierra un todo holístico, en lo que hace un poco a la cultura. Pero bueno, en este último tiempo nuestro país también ha comenzado a debatirse en lo que es el lenguaje inclusivo, un lenguaje no, bien, que allí está también la posición donde se da el juego de las palabras, tan rico, tan importante que es nuestro lenguaje. Pero bueno, incluso ya se ha planteado a través de distintas organizaciones en el contexto nacional también, donde piden un lugar para que sea contemplado el lenguaje inclusivo. Del INADI se aconseja también que sea un acompañamiento. Pero bueno, nosotros en esta oportunidad hemos solicitado desde de la parte filosófica, ¿no? Desde la enseñanza, de ese andamiaje que nosotros desde niño vamos construyendo con las palabras, vamos aprendiendo. Por eso hemos solicitado hoy la presencia de la licenciada Claudia Guaraña, quien fue profesora también, directora del colegio, rectora del colegio Immanuel Kant, muchísimos años. Actualmente ha tenido una diplomatura, porque Claudia se sigue preparando, ¿no? Y sigue aprendiendo, diplomatura en la parte lingüística, ¿no? Todo lo que es neurolingüístico. Claudia, un gusto tenerte allí, un placer poder charlar contigo y bueno, ayudarnos por lo menos desde tu mirada, de tu parte, sobre el lenguaje inclusivo que hoy es también en nuestro país. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Mario, por invitarme, por seguir participando de ese programa tan lindo, tan interesante y bueno, no perderé el contacto con ustedes que mantuve por tantos años. Bien. Claudia, bien decía recién, ¿no? Neurolingüística, una diplomatura últimamente, ¿no? Sí, terminé una diplomatura en programación neurolingüística. Bueno, sigo estudiando cuestiones filosóficas y especialmente todo lo que atañe a la realidad, a lo que estamos viviendo y al tema del lenguaje que es tan importante en este momento. Bien. Claudia, vamos bien, es decir, ¿por qué esta necesidad del lenguaje inclusivo? Primero para situarnos desde un punto tal vez de reclamo, de organizaciones, de lugar para, bueno, convengamos también que el lenguaje es movimiento, es vida, ¿no? Se va moviendo constantemente. El lenguaje está en un dinamismo permanente y va moviéndose tal cual se mueve la sociedad. Cuando nosotros hablamos de lenguaje inclusivo, creo que tendríamos que preguntarnos en primera instancia qué es inclusión y ampliar ampliar un poco el término inclusión, no solo al lenguaje, sino a las diferentes facetas que tiene la vida del ser humano. El lenguaje inclusivo se empieza a hablar hace unos años, pero se pone en auge en el 2018 justamente, con la promulgación del tema del aborto y que se especifican determinado nuevo lenguaje que se pone en la situación de la no discriminación. Entonces se vuelve a trabajar con ese lenguaje que ya había surgido unos años antes y se pone en el escenario de la política ese tema. Yo particularmente considero que el tema del lenguaje inclusivo
es un tema puramente de las escuelas de los lingüistas, es un nuevo cambio de paradigma que proponen desde el punto de vista ideológico y es un paradigma que tiene que ver con la lingüística. Por eso yo creo que exige una profunda reflexión de los lingüistas, perdón, no correr contra el tiempo y un trabajo serio y un análisis pormenorizado de lo que significa un cambio en la estructura gramatical, en la morfología y en la gramática de la lengua, especialmente de la lengua que nos compete, que es el castellano. Claudia, básicamente digo, este movimiento hoy se da a través de los jóvenes, de las mujeres, de las organizaciones de género, básicamente, que luchan obviamente por la igualdad de género. Sí, este movimiento sale justamente como un hijo sería de lo que es el feminismo, de grupos que consideran que el lenguaje debería incluirlos y la mayoría de las personas que lo hablan son los jóvenes, los que les ha resultado más fácil incorporarlo y los que no se han cuestionado tanto los orígenes del lenguaje y las diferentes teorías lingüísticas. Yo quería un poco Eh, recordarles, como profesora de filosofía, que el lenguaje nuestro, nosotros somos hijos de la cultura occidental y que tendríamos que remitirnos para hablar de género a la lógica aristotélica, irnos a Grecia al siglo V antes de Cristo, cuando surge justamente los conceptos, los términos, lo que es el género, cómo lo especifica él y cómo se va desarrollando eso a través del tiempo. No nos olvidemos que el lenguaje justamente es producto de la época y que tenemos que ubicarlo siempre en un contexto que le da origen y un contexto a que el lenguaje también aporta. Por eso sería interesante ver que Aristóteles, justamente con su lógica de términos, define al género como una clase de individuos que tienen características propias, características singulares. Y que la lógica aristotélica justamente termina siendo una ontología, porque habla del ser. Y no tenemos que despojar al lenguaje de los fundamentos antropológicos, de los fundamentos filosóficos y de los fundamentos ontológicos que tiene para no equivocarnos y no apresurarnos y traer tirado de los pelos un lenguaje que quizás todavía no haya habido un debate serio de los lingüistas para poder llevarlo a la práctica. Yo lo que voy a dar mi humilde visión de lo que yo pienso y de los estudios que he ido haciendo y mis reflexiones de las diferentes teorías. Ustedes bien sabrán que no existe un único discurso válido, sino que cada discurso pretende tener validez de verdad. Yo les voy a contar lo que yo pienso, cuáles son los argumentos, bueno, a partir del análisis de la historia, desde la historia nuestra, desde el nacimiento de la filosofía que es en Occidente y que es lo que nosotros vamos recibiendo. Por eso, en el Claudia, análisis que yo hago, sí, sí, se habla de nuestra lengua castellana un lenguaje binario, ¿no? Cuando decimos binario, estamos hablando de género propiamente dicho, ¿no? De él y la. Y donde se puede llegar a replantear es ese tercer género que hoy tal vez muchas organizaciones son lo que solicitan, ¿no? Ser reconocidos tal vez exactamente. en ese tercer género. El masculino genérico es un término no diferenciado que incluye todos los géneros. Eso desde la lógica. Es un término neutro, que es el que nosotros venimos manejando en la gramática tradicional. Entonces, el tema de cambiarlo por la E o por la X, en este momento resulta dificultoso para un lenguaje que es tan complejo como el castellano y que es tan completo, diríamos, que no necesitamos incluir algunas palabras para que nuestro lenguaje sea inclusivo. Porque yo pienso que la inclusión no depende acá del uso del lenguaje, sino de un cambio en la estructura social
y en la educación de jóvenes, de niños especialmente, que son los que tienen que tener una cabeza inclusiva, una cabeza de que el ser humano es uno, independientemente del género al que pertenezca, y eso no se va a modificar a partir del lenguaje. Si nosotros tomamos como referencia la Real Academia Española, no lo avala al lenguaje inclusivo, porque dice que es un lenguaje muy amplio, el castellano, que tiene muchas palabras y que en realidad podría perfectamente solucionar esta situación con estos masculinos que son genéricos como el todos. Cuando vos decís todos, incluís hombres, mujeres y todos los géneros. El todos es un término abarcativo y neutro. Ya les digo, es mi posición. Sí, sí, sí. Yo creo que debería haber un lenguaje que fuera analizado desde las comunidades lingüísticas, porque esto no se puede decir, le agregamos la E, le agregamos la X, agregamos arroba y cambia. Esto necesita una puesta en práctica, necesita un conjunto de reglas, necesita un manual de organización, para si va a haber algún documento donde se va a aplicar el lenguaje inclusivo, y en este momento eso no está. Entonces sería muy tirado de los pelos traer un lenguaje que no tiene los fundamentos sólidos para poder aplicarse. Sí, pensaba, digo, en la construcción que nosotros hemos aprendido, ¿no? Sujeto y predicado, todo lo que tiene que ver la parte de adjetivo, todo el armado, ¿no? De una oración, como vos decías, esto se tiene que rever todo y poner nuevas reglas, ¿no? Que sería, en este momento, una situación muy compleja. Lo que pasa es que yo creo que es un cambio lingüístico influenciado por una ideología. O sea, está empañado en cuestiones ideológicas y un cambio lingüístico debe nacer del seno de la comunidad de lingüistas. Entonces, a mí me gustaría un trabajo serio donde se pudiera analizar todo eso para llegar a que esto tenga un fundamento sólido. También yo venía pensando a partir de que vos me convocaste para este tema, Sí, sí. que la escuela fue perdiendo, la institución educativa, los últimos años perdió la gramática, porque los libros del secundario no tienen gramática, perdió la sintaxis, fue perdiendo la estructura propia de la lengua, y eso no es casual también, porque se fueron perdiendo la normatividad, y en el lenguaje las normas son importantes porque para la construcción de cualquier tipo de discurso social, político, económico, científico, necesitas un lenguaje coherente que tenga ciertas normas y reglas. Entonces, cuando vos al lenguaje lo empujás y lo sometés a un análisis ideológico, corres el riesgo de ensuciarlo, mancharlo y que no sea puro. Por lo tanto, si nosotros hacemos un seguimiento del lenguaje desde la lógica aristotélica, lógica de términos, cómo se fue trabajando a fines de la Edad Media con Guillermo de Ockham, que es un filósofo que no se nombra mucho, pero habló sobre los universales, habló sobre los conceptos abarcativos, los conceptos generales. Entonces vos ves una inclusión que es racional, donde se incluyen a todo con términos que son abarcativos. Desde ya, que el ser es el más abarcativo de todos los conceptos. No hay un concepto que lo abarque. Entonces, si vamos viendo la evolución del ser también en este proceso, que es un planteo metafísico, vamos a ver otras posturas y otra mirada, que es lo que me interesa. Y después llegamos a la lingüística moderna con Saussure, Benveniste, que le dan un vuelco a todo lo que es la lingüística tradicional y nos lleva a la famosa pregunta, ¿pensamos como hablamos o hablamos como pensamos? Que yo creo que tiene que llegarle esto a la persona que esté escuchando, que vea este programa, la profunda reflexión. Si nosotros pensamos como hablamos o hablamos como pensamos, porque ahí nos va a posicionar frente a una cuestión lingüística que es el eje de la lingüística moderna y nos va a dar otras herramientas Claudia, para hablar del lenguaje y del lenguaje inclusivo. Claudia, quería preguntarte también, estaba mirando que solo un 8% en la Argentina está utilizando en este Exactamente. momento el lenguaje inclusivo. Y quería preguntarte un poco
¿qué sucede con aquel docente que de pronto hoy frente a su clase, frente a una clase virtual, decide utilizar el lenguaje inclusivo con sus alumnos, con sus estudiantes? Él debe solicitar algún tipo de autorización, debe elevar a la dirección o al ministerio algún petitorio para referirse que él va a utilizar lenguaje inclusivo. Porque en este momento no está autorizado ese lenguaje. O sea, desde el gobierno, con el debate de la semana pasada por la ley acerca de la no exclusión, se recomienda. De todas formas, nosotros venimos trabajando con un lenguaje en las instituciones educativas y ha habido varios conflictos con docentes que han empezado a utilizar el lenguaje inclusivo y los padres se han quejado. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo no lo puede utilizar un docente, porque quizás el padre no quiera que se utilice, o en una institución educativa, desde el ideario de la institución tampoco están de acuerdo para que se utilice ese lenguaje. Porque si no, ¿qué ocurre? Un lenguaje inclusivo que tiende a la inclusión termina generando conflicto y brechas conflictivas y violentas entre los mismos integrantes de la comunidad. Entonces, lo que quiere lograr el lenguaje inclusivo, la paradoja del lenguaje inclusivo es que quiere incluir, pero aplicándolo hacia la fuerza y de esta forma con cierta vehemencia, diríamos, está generando un conflicto en las instituciones. Entonces, cuando hay, porque también hay que ver otro tema en las instituciones educativas, hay un contrato que el padre hace con la institución sobre el programa que va a seguir las materias, la modalidad institucional y lo que va a aprender. Bueno, podés sobre la marcha a un padre cambiarle ese contrato. Si no es como que el contrato lo estás violentando. Entonces, yo estoy a favor de que se siga hablando el lenguaje tradicional. También tenemos la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras que no lo recomiendan, no lo aprueban. Pero ¿por qué no lo aprueban también? Porque siempre ingresa a la Real Academia Española las palabras que tuvieron masivamente un uso en la sociedad. Por ejemplo, ahora se utiliza confinamiento, leía también trolear por los trolls. Son palabras que se fueron incluyendo en la Real Academia porque el uso hizo que se incluyan. Pero acá el proceso es inverso. Hay una cuestión ideológica y hay que volcarlo a la sociedad. No es que todos hablan ese lenguaje para incluir, no hay conflicto y va a la academia. Acá no. ¿Entendés cómo esto es un proceso que se da al revés de lo que se trabaja en la Real Academia y en la Academia Argentina de Letras también? Entonces yo le pido por favor a los oyentes, a los oyentes, que investiguen qué opinan las diferentes organizaciones, qué opinan los diferentes países, que lean todos los protocolos que hay en Francia, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo, porque la palabra es neutra. Si nosotros pensamos en las palabras son neutras y las que le da el tono emocional o el significado es la sociedad que le otorga un significado. O sea, la palabra en sí misma es neutra. Acá supuestamente lo que se van a cambian son los artículos, pero todo en cuestión de lingüística es neutro, hasta una misma palabra que vos tuviste una situación conflictiva y se asoció, se transforma en una palabra negativa. El lenguaje siempre está condicionado por la estructura social que le otorga significatividad. Bueno, entonces pensemos que el masculino genérico de todos es neutro. Es neutro y tenemos que tratar de que integre y que el cambio venga por otro lado, por un cambio de mentalidad, porque es importante que se aprenda a incluir. Y también hay otras formas de incluir que es el lenguaje de señas, el lenguaje braille, no solamente el lenguaje inclusivo. Hay muchas formas de incluir. Enseñar a los alumnos cómo deben tratar a sus compañeras, a sus compañeras, a sus compañeros. Vos bien sabés, Mario, la violencia de género en Argentina ha alcanzado límites extraordinarios. Y eso tiene que ver con una situación educativa que está fallando, tanto en la institución educativa como en la familia. Entonces, el tema tiene varias aristas
no podemos hablar de un lenguaje inclusivo sin ponerlo en el contexto, sin ver la historia y segundo, sin ver el contexto social en el cual se produce. No se olviden que nace en los años 70 y después cuando se empieza a debatir el tema del aborto y del feminismo, ahí vuelve a recrudecer el debate. Y no podemos someter una estructura lingüística a un problema ideológico, porque si no termina siendo la cuestión lingüística un espejo de cuestiones ideológicas. Yo digo que hay que Claudia, repensarlo, analizarlo, sí. Pensaba, digo, uno que es amante de la historia también, digo, nuestro país ya ha tenido algún hecho similar de esta característica, pensaba a lo mejor como regionalismos, lo que fue tal vez el lunfardo en una época, en un contexto, o los regionalismos también de cada una de nuestras provincias, de las zonas que está dividido el país también, ¿no? Que pueda tener también un trasfondo de esta Sí, también manera, el tema de un los, lenguaje inclusivo. Sí. el tema de los dialectos, sí, pero insisto que es un proceso que es inverso. Es la comunidad la que ejerce la situación de empuja para que eso normatice, se lo establezca en un sistema de normas, se lo incluya en las instituciones que tienen que incluirlo. Por lo menos hasta lo que yo estoy viendo hasta ahora es lo que yo pienso. Inclusive en los TEC, cuando estaba la X, cuando no estaba la E, para hacerlo inclusive, que tampoco se podía pronunciar, tampoco se podía leer. Fíjate que y una cosa más sencilla de la vida diaria, cuando vos decís, uy, tengo un niño enfermo, lo llevo al hospital de niños, y a vos no se te ocurre pensar ahí que hay una cuestión de exclusión. Va al hospital de niños porque es de todos los niños. Los niños incluyen niños y niñas. O vas a consultar un abogado, o necesito para tal conflicto, para tal pleito un abogado. Es muy, muy ideológicamente marcado si vos decís, Claro. ¿es abogado o abogada? ¿Entendés? Está instalado en la sociedad que niños abogados, ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, yo quisiera que esto se reflexionara más y como es un cambios de paradigma, según dijo Kuhn, el filósofo, primero conviven, chocan y después la comunidad de científicos o de lingüistas le dé el aval que necesitan. Yo particularmente, seguir estudiando este tema y analizar todas las vertientes que tiene el tema de la inclusión, porque hay muchas más que el lenguaje. Claudia, pensaba en otra de la definición, ¿no? Cuando uno habla de la humanidad, cuando habla del contexto humano, siempre nos referimos al hombre, ¿no? Cuando decimos el hombre como humanidad, o cuando hablamos de los niños por nacer, los bebés, ¿no? Nos dirigimos ya con esos parámetros establecidos de esa manera. O sea que sería una rever todos esos conceptos que aprendimos y que lo tenemos establecidos. Claro, yo creo que es una cuestión de apuro ideológico que es para repensar. Es para Uh -huh. repensar, para analizar, para consultar justamente con personas que se han dedicado a estudiar este tema. Nosotros analizamos el impacto que nos produce a cada uno de nosotros, pero habría que verlo desde el punto de vista lingüístico, cómo influye y cómo se puede, si queremos, regular este sistema. En el momento no lo veo con claridad y yo prefiero seguir con la estructura tradicional y yo quisiera que en los colegios se dé gramática, se dé sintaxis, se dé todo lo que es la estructura formal de la lengua, no solamente la producción de textos, porque la normatividad tiene que ver con esto, tiene que ver con el buen hablar, con el buen decir, como decían los sofistas, con una buena oratoria y una buena retórica que la necesitan todos, independientemente del lugar, profesión o lo que sea. Entonces veamos el lenguaje en general como el vehículo del pensamiento y como que también el lenguaje construye el pensamiento. Porque más palabras nosotros incorporamos, mejor vamos a pensar y mejor vamos a hablar. Entonces veámoslo como una totalidad este tema, porque de eso también la programación neurolingüística lo trabaja, la importancia del lenguaje en cómo hablamos,
cómo pensamos, cómo vemos al otro, cómo vemos un conflicto, cómo vemos la sociedad. claro. El lenguaje es el eje que vertebra, diríamos, al ser humano y sus formas de comunicación. Entonces no nos equivoquemos en la forma de comunicación y generemos un conflicto comunicativo por apurarnos en implementar un lenguaje que solo va a generar discordias. Es mi humilde Claudia, opinión, bueno, Mario. Muchos sí, compartirán, sí, muchos sí, no. sí. Bueno, para ir finalizando, Claudia, me gustaba también un poco reflexionar sobre la mujer propiamente dicho, ¿no? Ya cuando venimos al tema de género, me gusta sentarme también en nuestro país y miraba, por ejemplo, que hace 74 años recién la mujer ha tenido derecho a poder sufragar, a poder votar. Digo, ese reconocimiento tal vez de una sociedad patriarcal, ¿no? De un patriarcado que ha llevado adelante, que también creo que es un momento reflexivo y entre todos también ver esta realidad que me parece también que va en la inclusión, que es una de las patas, ¿no? De este gran tema que hoy tenemos sobre la mesa. Y es fundamental ese lugar, pero con inclusión desde las edades tempranas, con enseñar en las escuelas, como decías vos, con ese respeto hacia el género. Creo que ahí me parece que está lo inclusivo mayor, ¿no? Sí, ha costado mucho, ha sido una lucha muy ardua la de la mujer para posicionarnos en un lugar y que se reconozcan nuestros derechos y todavía hay situaciones en las que no ocurre eso. Nos cuesta, pero vamos avanzando. Estos años fueron muy importantes en el avance de la posición de la mujer y a ir educando tanto a mujeres como a varones en esta nueva sociedad y viendo un poco la historia también. Yo pensaba que los grandes filósofos de la antigüedad y el cristianismo pensaban que el logos es el mismo a la mujer y en el hombre. Pero después hay un grupo de filósofos importantes, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que dicen que la mujer es inferior al hombre e imparten esa visión a toda una época. Entonces hubo siempre esa lucha, pero ahora la mujer se ha empoderado, está luchando contra todas las formas del patriarcado. También soy consciente que el patriarcado este empoderamiento también lo puede ejercer una mujer. El patriarcado como ese empoderamiento de uno sobre otro. Tenemos que buscar las formas de ser todos iguales y que se respeten las diferencias y que se respeten los posicionamientos de cada uno. Estas luchas y estos avances y este reconocimiento que tiene la mujer en la actualidad y esta importancia en los diferentes cargos y cargos de gestión, cargos importantes a los que accede una mujer, me parece muy importante, pero hay que seguir, porque si Claro, usan claro. algún libro sobre feminismo van a ver que en forma encubierta hay varias cosas que están ocurriendo también y siguen donde la mujer le cuesta posicionarse. Entonces seguir, tenemos que seguir luchando, no solo con el lenguaje, sino con asumir que nos tienen que respetar, tenemos que asumir que cualquier situación donde nos expongan como mujeres tenemos que denunciarla tanto por vías legales como públicas, y tenemos que seguir avanzando, porque faltan muchas cosas, da para otro tema, hablar de Para todos exacto. las situaciones donde la mujer se siente discriminada, todas las expresiones que utilizan los hombres donde vos sentís que te están discriminando de una forma encubierta. Acá no pasa por decir un piropo, no decirlo. Acá hay cosas encubiertas muy profundas que siguen ocurriendo y que todos, desgraciadamente, todas tenemos algún ejemplo o somos víctimas de algún tipo de discriminación. Claudia, personalmente me duele mucho los femicidios, las niñas que están desapareciendo, uno como esposo, como hijo, como padre, ¿no? Esa preocupación constante y de acá, con este respeto, ¿no? Cómo encontrar seguramente a través de la educación, de los parámetros, por lo menos aportar un granito de arena para contribuir en la solución de este gran problema que hoy tiene la Argentina, ¿no? Yo creo que la clave está en la educación, en reforzar valores que se han ido perdiendo con el tiempo,
porque todo lo que uno aprende en el colegio te lleva a pensar, a analizar, a reflexionar y trabajar el tema de la posición de la mujer en el mundo actual, con respecto a todas las áreas que habíamos dicho antes. Y denunciar, no tener miedo, dar la cara si vemos que una vecina, una amiga está sometida a una situación de violencia de género, acompañarlas, asistirlas, acompañarlas a denunciar. Desgraciadamente son trámites un poco dolorosos, hay que pasar por diferentes instancias, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no podemos soportar, así como hay hombres respetuosos, porque tampoco estamos atacando al hombre con lo que hablamos. Hay hombres que son compañeros, respetuosos, que valoran a la mujer, valoran al ser humano en general. Hay hombres que siguen con esa posición de empoderados, de machistas absolutos, de discriminadores, y bueno, hay que acompañar a la persona que está bajo eso y seguir luchando en el ámbito educativo, ustedes los periodistas, seguir trabajando, concientizando a la gente que los escucha, porque yo creo que nos falta mucho. Yo estoy viviendo y viendo muchas situaciones donde vemos vulnerados nuestros derechos. Hay que seguir, porque no hemos llegado a donde queremos estar todavía, pero bueno, este tipo de programas, este tipo de charlas ayudan mucho a la reflexión. La persona, cuanto más formada está, mejor va a afrontar las situaciones de la vida. Y porque la mala consejera en estos casos es la ignorancia. La ignorancia y naturalizar relaciones y naturalizar situaciones y dejarlas pasar sin darnos cuenta de que nos están violentando. Así que es muy importante lo que vos haces, Mario, y todo este tipo de entrevistas y este mensaje que llevas a la sociedad de la lucha de la mujer para que respeten el lugar que tienen y la situación de la mujer. Claudia, queremos agradecerte como siempre, nos quedó chico el horario, realmente como siempre bien claro, ¿no? Por tus conceptos, por aportar a este lenguaje inclusivo. Desde ya, muchísimas gracias, y felicitaciones por la capacitación constante. Gracias por invitarme, de cualquier situación que necesiten que charlemos, estoy a disposición de ustedes, y un saludo muy grande a la comunidad de San Jerónimo Sur, que lo llevo en mi corazón. Gracias, Mario, un beso grande. Muy amable. Así pasaba la licenciada Claudia Guaraña, profesora obviamente de filosofía, también en ciencias de la comunicación lingüística, ¿no? En las últimas capacitaciones, y analizando un poco este proceso que hoy tiene la República Argentina dentro del lenguaje inclusivo, ¿no? Analizando un poco el sentido de las palabras, el porqué, el de dónde venimos, y ese proceso que lógicamente se tiene que dar solo, ¿no? Por parte de la comunidad, y hablando por sobre todas las cosas de la inclusión de los derechos de la mujer, que esto es muy fundamental. Nosotros le vamos a proponer la pausa, y tras la pausa seguiremos charlando con más mujeres en Hoy por Hoy, aquí en la pantalla del 4. Pausa y seguimos con más. San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio, siempre cerca tuyo. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. Somos Evangelina y Luis. Juntos hacemos Dibujando Caminos. Aquí les mostraremos paisajes maravillosos de nuestro país. Paisajes impactantes y reservas naturales. Vamos a visitar monumentos históricos y disfrutaremos hermosos momentos vividos con amigos viajeros. Todos los viernes, 21 a 30 horas, en Canal 4 Regional. Quiero hacerles una invitación. Con Mirona de los jueves, un programa
hecho por amigos y con amigos, y por supuesto invitándolos a ustedes que compartan esto con nosotros. Jueves a las 21 horas, acá en Canal 4 Regional. Los espero, ¿eh? Este año, Bingo Interclubes es una cosa de locos. Millones de pesos en premios diarios, semanales y mensuales. Sorteos, cancelación anticipada y 25 premios finales incomparables. Ya nos conocen, 22 años haciendo felices ganadores. Jueguen con nosotros para ganar a lo grande. Bingo Interclubes, millonario. Y solidario. Pedilo ya, entra a bingointerclubes.com.ar. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. OneFull presenta su tarjeta de beneficios. Por ser nuestro abonado, tenés la posibilidad de sumar descuentos en los comercios adheridos de tu localidad. Nos seguimos encontrando juntos. Somos uno. Somos OneFull. Te invitamos a seguir compartiendo nuestros archivos, estos 20 años de imágenes, de palabras, de cada momento vivido en cada una de nuestras localidades. Todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Canal 4 Regional te invitamos a este espejo retrovisor. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Con más invitados en esta jornada de hoy por hoy, llevando temas de interés general y por supuesto compartiendo con referentes de nuestra región, lo que tiene que ver con la política también, el rol de la mujer. Otra de las mujeres que nos está acompañando en esta jornada es Natalia Porfiri, a la cual ya la estamos saludando. Natalia, es un gusto tenerte allí, un placer, militante obviamente de Unidad Ciudadana, La Corriente, y bueno, esto un poco también de cara a lo que van a ser las próximas elecciones. Natalia, docente, de profesión docente. Natalia, un gusto tenerte allí, un placer de compartir estos espacios. Bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Gracias a vos por la invitación. Bien. Natalia, te preguntamos, vos sabés que recién estábamos hablando un poquito del lenguaje inclusivo con la otra invitada que tuvimos y un poco obviamente tu posicionamiento, ¿no?, en lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo que se pide obviamente de distintos estamentos para que se pueda desarrollar en nuestra ciudad argentina. Bueno, con respecto al lenguaje inclusivo, a mí me parece que todo lo que tenga que ver con la inclusión siempre es positivo. Entiendo que como todo cambio genera siempre un poquito de resquemor y de miedo. De hecho, como docente, uno no lo aplica con los alumnos y las alumnas en general, pero el cambio viene de ellos también. Me ha pasado estar en un 7º grado y que las propias alumnas pidan ser nombradas, ¿no? Porque el lenguaje nombra.
y lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando uno habla de incluir a partir del lenguaje, está justamente diciendo con las palabras que hay otra cosa. Nos cuesta todo, nos cuesta sobre todo a las generaciones que ya tenemos un transcurso por nuestra vida y a veces si dicen, bueno, vamos todos al recreo, que es lo que me pasó en la escuela, todos salimos al recreo, todos y todas. En cambio, las generaciones actuales se sienten no nombradas, entonces me pasó en el salón eso, que las nenas se me quedaron sentadas y no salieron al recreo. Con respecto al lenguaje inclusivo, con el uso de la E, fue, digamos, históricamente evolucionando cómo nombramos a todos y a todas, y romper con el binarismo del varón y la mujer es incluir también aquellas identidades sexuales que no se sienten identificados ni con el varón ni con la mujer. Yo creo que el cambio a partir del lenguaje va a ir generando también un cambio en la perspectiva de cada uno de cómo, de aceptar a ese otro, otra, otre que no se encuadra dentro del binarismo. Natalia, y trabajar, digo, dentro del aula, ¿no? Ir trabajando básicamente con la inclusión, con los derechos de la inclusión, el aprendizaje para nuestros niños, ¿no? Sí, a mí me parece que no tenemos que encuadrar la inclusión solamente en un sentido de cómo nombramos. Creo que el lenguaje es una herramienta más en la inclusión. Cuando se dan los debates y se dice, y habla con la E, pero no incluye el lenguaje de señas o no incluye a alguna discapacidad, digamos, entrar en esa discusión, en ese debate no nos va a llevar a construir nada. Entonces, así como tenemos que incluir a partir del lenguaje, tenemos que incluir también otro tipo de diversidades, porque vivimos en una sociedad diversa, no solamente en las identidades de género, sino también en otros aspectos, y cuando hablamos de inclusión tenemos que pensar en esa diversidad que queremos incluir, en las diversidades culturales, religiosas, de género, de discapacidades. Entonces, trabajar en el aula desde el derecho, nosotros tenemos una ley de educación nacional desde el año 2005-2006 que incorpora la figura del niño, niña, adolescente como sujeto de derecho. Entonces, ya desde la ley de educación nos están diciendo que esa persona que nosotros tenemos como docente de enfrente o la comunidad educativa tiene a su cargo educar, es un sujeto de derecho que necesita aprender y sociabilizar en una sociedad más igualitaria, con justicia social y con igualdad de derechos y equidad de oportunidades. Y pensaba también esto, ya como para cerrar esta parte de este capítulo, Natalia, el tema de los femicidios, ¿no? Las muertes, la desaparición de niñas que están todavía desaparecidas. Entonces, digo, ante esto me parece que es un trabajo en conjunto de la sociedad, rápido también, ¿no? Que acompaña a la inclusión y al género. Sí, nosotros tenemos en la provincia tenemos a nivel nacional una ley de educación sexual que es previa a la ley de educación nacional y que se intenta implementar en cada una de las instituciones educativas. Lo que tenemos muchas veces es el rechazo o el miedo también de las instituciones educativas o las instituciones formadoras, como pueden ser también los clubes, las bibliotecas, y cualquier otro espacio que podamos integrar, es el miedo fundamentalmente, y además no podemos negar que hay un sector de la sociedad que está completamente en contra y pone palos en la rueda para que esta implementación de la ley sexual integral se dé en las instituciones educativas. Creo que desde ahí tenemos que apuntar, hace falta comunicar mejor, hace falta informar de qué se trata esta ley de educación. Yo siempre intento, bueno, el año pasado y este año se complicó un poquito más por la pandemia, por la virtualidad, pero siempre intento tener una charla con las familias para que sepan qué es la educación sexual integral, que no es hablar de la genitalidad
o desde la mirada biologicista, sino que tiene que ver con esto de la construcción de sujetos de derecho, con el respeto hacia el otro, con el respeto hacia la diversidad, con el respeto y el reconocimiento de nuevas familias. Tenemos familias donde los niños y las niñas están creciendo y a veces como docentes nos dirigimos hacia los señores padres y no existe la figura del padre, existe la figura de la madre, existe la figura de una abuela. Entonces, todos estos contenidos son parte de la Ley de Educación Sexual y por supuesto lo que tiene también como punto fundamental la educación sexual integral es el tema de la prevención de estos acontecimientos que todos lamentamos, como el femicidio. Pero tenemos en las escuelas secundarias muchos casos que se dan de violencia en las parejas adolescentes. Cuando uno conforma una pareja junto con otra persona y se encuentra en una situación de violencia, bueno, poder ver cuáles son aquellos rasgos que identifican estas violencias, qué es una violencia de género, ¿no? Eso es importantísimo conversarlo. Los adolescentes y las adolescentes saben mucho más y siempre lo que tenemos que entender los adultos y las adultas es que todo lo que no salga de buena fuente va a salir de otro lado y hoy es preferible que la información confiable y científica salga de una institución educativa y de la familia y no que lo googleen con el acceso a la información que tienen los chicos con la internet en su teléfono. Natalia, comenzamos a hablar un poquito de políticas, Unidad Ciudadana a la Corriente, y un poco ya pensando tal vez de cara a las elecciones para la ciudad de Roldán, si bien ustedes ya hace tiempo que vienen militando, trabajando, el espacio puede convocarte para tener una candidatura a la Intendencia para este año 2021 allí en Roldán. Bueno, nosotros antes de pensar, digamos, en lo que es el escenario electoral, estamos evaluando lo positivo que tiene este momento de esperanzador con el avance del plan de vacunación contra el COVID y sí, por supuesto, venimos también trabajando a la par ante los posibles escenarios que se puedan presentar en la contienda electoral. La ciudad de Roldán, como unas otras pocas localidades y distritos de la provincia de Santa Fe, como las comunas, pero básicamente los municipios, son muy pocos los que renuevan la intendencia. La ciudad de Roldán es una de ellas. Y nosotros como espacio político estamos decididos a protagonizar estas elecciones. ¿De qué modo lo vamos a hacer? Bueno, depende también mucho de las negociaciones, con un criterio, digamos, de positivo, ¿no? En donde uno se sienta a conversar con otros sectores, con los cuales tiene cosas en común, algunos puntos de diferencia, bueno, pero en pos realmente de una ciudad de Roldán que mejore a futuro. Estamos teniendo conversaciones con otros sectores y bueno, la definición será más cercana al 9 de julio, que es el día que se presentan las listas. Bien, pero de todas maneras, digo, pensando también en las bancas del Consejo Deliberante, pensando también en las bancas del Consejo Deliberante también, ¿no? Sí. Este espacio es un espacio que como unidad ciudadana en la ciudad de Roldán tiene 4 años de conformación, donde todos somos vecinos y vecinas, la mayoría nuevos en la ciudad de Roldán, con algunos compañeros y compañeras que son históricos de la ciudad de Roldán, NIC, como le dicen, nacidos y criados en la ciudad. Y tenemos muchas ganas de representar a aquellos que se sienten identificados con este espacio. Pero eso no se logra de un día para el otro, es un trabajo que ya te digo, nosotros venimos haciéndolo hace 5 años en la ciudad, y lo que queremos hacer es llevar la voz del ciudadano y de la ciudadana de la ciudad, en principio pensando en el Consejo, como lo hicimos en el año 2019, pero entendiendo que hoy la coyuntura electoral puede llegar a derivar en alguna otra candidatura como la Intendencia.
Ujú. Bien, abierto entonces. Digo, con las fuerzas de pedretismo, disantismo, el Frente Progresista Cívico y Social también que tiene sus candidatos, Cambiemos, y por allí a lo mejor electorado que esté en desacuerdo, ¿no?, con las figuras que siempre, bueno, plantea de esta manera la ciudad de Roldán, o por lo menos que viene planteando en las últimas elecciones la ciudad de Roldán. ¿Tendrían la puerta Mira, abierta hacia distintos sectores? Sí. yo entiendo que en épocas de elecciones, en campaña electoral, todos los políticos y las políticas vamos a decir más o menos lo mismo. Todos queremos una salud que sea integral, una salud que sea inclusiva, una educación que contenga a todos y que sea mejor. Digamos, en esas cuestiones discursivas no vamos a tener diferencias con ninguno de los sectores. Creo que lo que nos diferencia de otros sectores es el cómo llegar a acceder a eso que esperamos. Entonces, en ese planteo entiendo que podemos conversar con todos y todas los sectores. Incluso entendemos que la ciudad de Roldán viene hace ya unos años presentando candidatos y candidatas que no significan una renovación en la ciudad de Roldán. Por eso nosotros lo que pretendemos es, de alguna manera, representar esa renovación de la dirigencia política que hoy está vapuleada por años y años en la gestión, ya sea en intendencia como en concejales, porque podemos ver que en el cuerpo legislativo también existen en la ciudad de Roldán personas que están hace muchos años y que en muchas ocasiones no se le ha conocido posicionamiento ante diferentes acontecimientos que pasan en la ciudad. De repente nos encontramos con que a un mes de presentación de lista, 2 meses de una elección, salen con ideas y proyectos rimbombantes en donde saben cómo solucionar, pero durante 4 o 2 años hicieron poco y nada. Nosotros tenemos la costumbre de salir a hablar con los vecinos y hacerle una pregunta que es: ¿conoces a los concejales de la ciudad de Roldán? Y cuando los nombramos, en muchas oportunidades nos encontramos con la negativa de que no los conocen. Entonces, nos parece que hay que gobernar de cara al vecino y a la vecina. Hoy tenemos concejales que no sabemos dónde encontrarlos, si queremos hacerle una pregunta, llevarle un proyecto, no tienen lugar de referencia o trabajan en sus lugares privados y con sus ocupaciones privadas. Entonces, entendemos que eso no es gobernar para la gente, que no están representando la voz de la gente porque no se los encuentran. De hecho, Unidad Ciudadana ha presentado hace un tiempito atrás un proyecto de transmisión en vivo del Consejo para ver realmente los debates y las sesiones del Consejo, y tampoco se lo tuvo en cuenta ese proyecto. Nosotros, como ciudadanos comunes de a pie que vivimos en la ciudad de Roldán, tenemos que estar informados y en conocimiento cuando se trata una ley, una ordenanza, cuando se discute y cómo se resuelve. Y la verdad es que hoy el acceso a esa información se nos está negando, y es un derecho que tenemos como roldanenses. Natalia, hoy por esta pandemia también lo virtual está jugando un rol preponderante, ¿no? Digo, la campaña pensando en esto, ojalá que podamos vacunar, que lleguen todas las vacunas, pero digo, ¿cómo se piensa esta campaña si en lo virtual, vos decías recién, tomar contacto con ese vecino roldanense? ¿Qué es lo que les plantean a ustedes ese vecino, el de los barrios abiertos, el del casco urbano tradicional? ¿Qué es lo que hoy, en este tiempo de pandemia, en esta situación, está planteando o aparece como primer planteo el vecino de Roldán? Bueno, hemos tenido momentos en donde la circulación estuvo mucho más restringida, donde la comunicación se basó netamente en la virtualidad. Entonces, nosotros estábamos en contacto con vecinos de algunos barrios en cuanto al merendero que sostenemos todos los días sábados. Esos vecinos se comunicaban con nosotros, mi teléfono es público, así que siempre estuvimos colaborando, ayudando. Nos hicieron muchísimas consultas por el IFE, consultas por la tarjeta alimentar, consulta por... Incluso ahora estamos haciendo una campaña porque mañana a las 3 de la tarde vamos a estar en Castel y La Prida
en el barrio La Posta, pero abierto a toda la ciudad de Roldán, para que se acerquen a inscribirse al plan de vacunación contra el COVID-19, porque nos hemos dado cuenta yendo al barrio, repartiendo las viandas de la merienda, porque hoy no podemos establecer un contacto directo con los niños y las niñas del barrio, pero nos dimos cuenta que las familias no estaban inscritas, o porque no tienen acceso a internet, o porque no saben hacerlo. Entonces es ahí donde vemos la necesidad, y no hablo solamente de la campaña, sino de que un Estado esté presente. Yo les recuerdo a todos y a todas que nosotros teníamos como primer propuesta en el 2019, y la vamos a llevar adelante otra vez este año, con algunas profundizaciones más, de que el consejo salga a los barrios, a sesionar a los barrios, que el vecino y la vecina común que no conoce a esos concejales, bueno, los vea a los concejales en el barrio, les pueda hacer las propuestas. Nosotros teníamos la iniciativa de que sin haber accedido al cargo de concejal pudiéramos hacer las asambleas igual en el barrio. No tuvimos la posibilidad por la pandemia. Hoy creo que la propuesta tiene que ser más profunda y decir que el Estado vaya al barrio con una computadora, con un teléfono. No puede ser que haya vecinos y vecinas de la ciudad de Roldán que no estén inscritos al plan de vacunación. Y no te estoy hablando de chicos de 18, 19 años que todavía no tienen una pronta proyección a vacunarse. Estoy hablando de personas de 50, 60 años que ya tendrían que estar vacunadas. Sé que desde el Estado municipal estuvieron inscribiendo. Sé que invitaron a acercarse al Zoom. Creo que no alcanzó. Creo que una fuerza municipal, con ayuda del Poder Legislativo, que también debe hacerse, porque no pueden solamente salir en campaña, deben estar ayudando al vecino y a la vecina de Roldán. Roldán no es tan extenso como para decir, si vos trabajas las 24 horas de concejal, el tiempo te tiene que alcanzar. Y en la campaña entendemos que sí va a ser una campaña mayoritariamente virtual, en donde uno exponga propuestas, ideas, pensamientos, pero también es necesario ese ida y vuelta. Nosotros hicimos antes de elaborar una mini idea de ciudad que queremos, que es ese volantito que ustedes estuvieran pasando, que del otro lado tiene alguna de las ideas que pudimos construir, la hicimos a partir de reuniones con diferentes sectores, ese volantito del otro lado que quizás le llegue a la casa de algunos de ustedes. Del otro lado tiene algunas Natalia, ideas que fuimos construyendo. Sí. Sí, me quería parar acá, justamente esta frase, ¿no? En el graph dice, la renovación es posible. Pedretti va a cumplir ya creo que 20 años frente a la Intendencia. ¿Se lo puede tomar también como la renovación del cargo por otros 4 años más hacia el actual Intendente, o es directamente Natalia Porfidi ya, la renovación es posible? Cuando hablamos de renovación, como decía antes, gracias por la pregunta, en realidad lo que estamos hablando es de la renovación de la clase dirigencial. Me parece que las caras nuevas son necesarias. La cara nueva es necesaria, pero no por la cara en sí, sino por las ideas nuevas. La ciudad de Roldán se renovó. La ciudad de Roldán no es la misma que hace 20 años atrás. La ciudad de Roldán no es la misma que hace 4 años atrás. Tiene una población mucho más grande, tiene muchos vecinos nuevos, tiene mucha participación política no partidaria, política nueva. Y creemos que la actual gestión, en la actual gestión no están representados. Lo que nosotros entendemos es que necesariamente la representación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, y cuando hablo del Ejecutivo hablo de Intendencia y hablo de todo el gabinete que acompaña al Intendente, tiene que mostrar una renovación que tiene que ser vista directamente antes de las elecciones. No lo podemos engañar al vecino y a la vecina, tenemos que demostrar que realmente queremos una renovación, que estamos apostando a las ideas nuevas, que estamos apostando a los proyectos nuevos, y eso se ve de cara a las elecciones. Natalia, escuchaba con esto de los proyectos nuevos, digo, pensar hacia los barrios, pensar en la seguridad, en la salud, en la educación, en la necesidad de infraestructura
que tiene constantemente este Roldán, ¿no? Porque hiciste una escuela hace 4 años y ya hoy te queda chica tal vez, o dentro de 2 años con el crecimiento urbanístico que tiene la ciudad. En esto holístico, en esto general, ¿a dónde apuntarían los principales proyectos? Yo te redoblo más la apuesta. Te digo que la ciudad de Roldán necesita un terciario, un nivel superior. Hoy los jóvenes no pueden proyectarse en la ciudad de Roldán para quedarse y vivir. Los jóvenes están pensando directamente en una vida en las grandes ciudades, cuando a nivel también nacional, y recuerdo un proyecto provincial de Leandro Busato, en sostener las pequeñas comunidades. Entonces nosotros proyectamos a ello, a tener espacios donde tanto las infancias como las adolescencias y las juventudes se sientan contenidas dentro de la ciudad de Roldán. También fue parte de lo que los propios vecinos y vecinas nos dijeron, que querían tener un espacio. Hoy la ciudad de Roldán no cuenta, por ejemplo, con un centro comercial. El Paseo López es un inicio de eso, pero el Paseo López no tiene calle recreativa, no tiene cierre de la calle para que la gente pueda sentirse motivada a ir a comprar. De hecho, algunos comerciantes del sector nos han comentado cómo, por ejemplo, se pintan, y te estoy hablando netamente de una gestión municipal, cómo se pintan las columnas de la luz en algunos sectores y en el sector de ellos no, y ellos se ven perjudicados con eso. Lo mismo pasa en los barrios abiertos, nuevos, Acequias, Las Tardes, Tierra del Sueño 2, 3, 1, que se sienten discriminados. Yo no voy a decir que es esto un pensamiento global y del 100% de los vecinos, pero sí hay un pensamiento, y ese pensamiento también tiene que estar representado en el Consejo. Entonces, en el Consejo y en la Intendencia, en el gobierno municipal. Entonces, lo que decimos nosotros es que no vamos a ir presentando propuestas a los locos sin pensar en la factibilidad de realizarla. Nosotros creemos profundamente en la participación social de los vecinos. Sabemos que hace una semana atrás se llevó adelante la obra de gas en Acequias del Aire y eso fue gracias a la organización de los propios vecinos. La semana que viene tenemos, junto con parte de algunas vecinales, estamos viendo la articulación con la Unión de Vecinales para hacer una reunión sobre seguridad con el secretario Germán Montenegro de Seguridad, para que ellos puedan también saber la realidad que tiene la ciudad de Roldán hoy en materia de seguridad. Nosotros entendemos que hoy hay que trabajar junto con el vecino y la vecina viviendo en la ciudad de Roldán y no hay que armar un gueto de la clase dirigencial. Eso es la renovación para nosotros. Trabajar conjuntamente con el vecino y la vecina. Natalia, puedo llegar a entender que Roldán tiene ciudadanos de primera y de segunda, y también que esto se pueda reflejar en lo tributario, ¿no? En lo que tributa cada vecino o cada barrio al erario público, más allá de esa polinómica que tiene el Ejecutivo para estabilizar los impuestos, por lo menos locales. Yo no entiendo que tiene vecinos de primera o vecinos de segunda. Creo que todos somos igual y que tenemos que cada vez ir más hacia esa igualdad. Pero esa igualdad implica un criterio de equidad. Y en ese criterio de equidad, el que más tiene debe aportar más para el que menos tiene. Eso me parece que es un principio que nos tiene que regir a todos y a todas, porque es la única forma de que al conjunto, la política dice que es la búsqueda del bien común. El bien común es el colectivo, es el conjunto. Para que el conjunto esté bien, tiene que haber criterios de equidad en donde el que más tenga, más aporte. Para aquellos que no tienen, así como colaboramos todos con el uso del transporte público de la ciudad de Roldán y no todos lo utilizamos, ¿sí? Natalia, volviendo con el tema de Unidad Ciudadana, algunos hombres y mujeres que te están acompañando, que podamos dar a conocer, nombres y apellidos, obviamente, de que están comprometidas ya con este proyecto, con tu figura al frente, ¿no?
Nosotros somos una agrupación nueva, con muchos vecinos nuevos. Tenemos compañeros que me han acompañado ya en la lista del año 2019. El doctor Osvaldo Grapa, que me está mirando, le mando un abrazo gigante. Es un doctor terapista que está en primera línea de batalla con la pandemia, trabajando desgarradoramente las 24 horas del día. Es director de terapia de uno de los hospitales, no de la ciudad, pero trabaja todo el día. Osvaldo Grapa es un compañero, el compañero Marcelo Pechinenda, Gabriela Peña, Ivana Monge, Damián Gabrieloni, Hernán Mercado, Leda Moñá, y somos muchísimos, no me quiero olvidar de nadie, Adrián de Marque, vos me los haces nombrar y yo ahora me voy a quedar mal con algunos. Bien, bien, bien. Son algunos de los nombres que uno va. Hay una diversidad, digo, de profesionales, de gente que están en militancia, en trabajo, ¿no? Así que una lista. Docencia, bancarios, médicos, comerciantes, bueno, sí. Nosotros lo que sí tenemos es una diversidad, es una diversidad territorial, le digo yo, porque estamos en todos lados, vivimos en el casco, vivimos en los loteos, entonces es como que cada uno de nosotros, vos me hablabas de la campaña, ¿no? Y bueno, quizás no podamos estar recorriendo los barrios como hace 2 años atrás, pero sí lo que sabemos es, y tenemos el conocimiento, porque también nosotros vivimos en la ciudad de Roldán. Cuando digo vivimos en la ciudad de Roldán es, mandamos hijos a las escuelas de la ciudad, mandamos a los hijos al club de la ciudad de Roldán, van a particular, tienen amigos en la ciudad de Roldán, vivimos y compramos en los comercios de la ciudad de Roldán. Esto también es algo que nos permitimos nosotros ideológicamente, ¿no? En apostar a la ciudad de Roldán y vivir en la ciudad de Roldán completamente. No somos vecinos que, bueno, trabajamos en Rosario, nos vamos a las 8 de la mañana y volvemos a las 7 de la tarde. Digamos, nuestra ciudad donde elegimos vivir, y por eso también queremos que la ciudad mejore y la ciudad nos contenga a todos y a todas, y sobre todo a los jóvenes que hoy están pensando. Yo tengo una hija de 20 años y entiendo de esa realidad, ¿no? De que muchas veces dice, y si me voy a Rosario, y bueno, intentar mostrarle un proyecto de vida dentro de la ciudad donde ella vive me parece importante, y también tiene mucho que ver con lo que pensamos nosotros con el tema de seguridad. Yo creo que hoy el mundo laboral, el mundo del estudio, la proyección de vida tiene que ser una proyección de vida segura, y eso nos va a dar seguridad también en la ciudad de Roldán. ¿Qué es a largo plazo? La seguridad tiene que ser siempre pensada a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo tienen que, por ejemplo, lo que depende del municipio, que es la Guardia Urbana Municipal, tiene que estar atendida por gente capacitada. Hoy tiene que ingresar, y la gente que está trabajando dentro de la UR tiene que ser gente capacitada, que si no la tiene, el Estado debe ocuparse de darle capacitación, tiene que estar bien paga, tiene que tener un trabajo seguro, no tiene que estar en negro, ni no registrado, ni contratado. A mediano plazo creemos que es necesario articular políticas de seguridad con la provincia y con la nación, y a largo plazo pensar en el proyecto de vida de los ciudadanos y las ciudadanas que eligen la ciudad de Roldán para vivir. Natalia, queremos agradecerte por participar de Hoy por Hoy, accedido rápidamente, ni bien la llamamos. Bueno, felicitarlo, y por otro lado decirle también que este espacio de ustedes, vamos a seguir seguramente charlando de cara ya a las elecciones. Felicitarlo porque obviamente el desafío va a ser cómo pedirle el voto al roldanense, ¿no? Todo un desafío no únicamente para vos, para todos los candidatos, y por otro lado también cómo generar trabajo, que ese es uno de los desafíos también que vamos a tener después de post pandemia. Así que, Natalia, un saludo grande para toda la gente de la lista, y bueno, si tenés para anunciar próxima actividad, así que vamos a seguir en contacto con ustedes. Bueno, mañana acuérdense que vamos a estar en Castelli y La Prida inscribiendo, para quien no lo hizo, al plan de vacunación contra el COVID-19. Profundamente tenemos que trabajar en eso.
la gente tiene que estar esperanzada. Hoy veía cómo en el sur de Italia ya estaban pronto a no usar más el barbijo, creo que eso nos tiene que dar esperanza. Por supuesto que vamos a estar en comunicación cuando tengamos las definiciones de cómo vamos a participar en las elecciones prontas a realizarse en el mes de septiembre, y agradecida totalmente al espacio de Canal 4 y tuyo, Mario, por tenernos en cuenta en este programa que tenés político. Muy bien, muchísimas gracias. El saludo para toda la gente a la lista. De esta manera pasaba Natalia Porfiri, candidata, todavía está definida, ¿no? Pero está al frente de lo que es Unidad Ciudadana, hablando un poco de distintos temas, docente, contando un poco la realidad también, le apuntamos del lenguaje inclusivo. Reiteramos, los temas que nosotros proponemos aquí no están guionados, no están previamente charlados, simplemente la producción se contacta con cada uno de los candidatos, cosa que ya vamos a tener también en decisiones, avanzado un poco más adelante, para que todos los candidatos, como siempre, de todos los pueblos, tengan la posibilidad, entre la diversidad de las voces, de las propuestas, a tener su espacio. Así que, bueno, con esta parte teníamos una de las mujeres de la ciudad de Roldán también en la política y de cara a lo que van a ser las elecciones PASO y también las elecciones generales de noviembre. Nosotros de esta manera estamos llegando al final, como siempre el agradecimiento a nuestro cuerpo técnico de dirección allí, Luciano Guerra, Mariano Galar, los chicos que siempre nos ayudan a que el programa salga todos los días miércoles a partir de la hora 21 aquí en la pantalla. Nos reencontramos la semana entrante. Por su atención, gracias.